Buenos días, iglesia. El Señor los bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este nuevo día. Gracias por tu fidelidad, por permitirnos, Señor, estar conectados a través de esta red social, aprendiendo, Señor, lo que tú quieres hablarnos hoy como tu pueblo. Padre, te pedimos que lo que tú nos enseñes, Señor, se guarde en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que podamos darte fruto, Señor, para que podamos ser ejemplo tuyo, Señor amado, testimonio vivo de quién tú eres, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra y por lo que hoy hablarás a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y el devocional del día de hoy nos lleva a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 12, que dicen así. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Amén. Y el pan diario de hoy se llama Una vida destacada. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, o como decía la versión que yo estaba leyendo, entre los gentiles. Y dice así nuestro pan diario. Supe que Catherine Hamlin, una destacada cirujana australiana, cuando leí su obituario. En Etiopía, ella y su esposo establecieron el único hospital en el mundo dedicado a curar mujeres del devastador trauma físico y emocional provocado por las fístulas obstétricas, una lesión común en el tercer mundo que puede producirse al dar a luz. A Catherine se le atribuye haber supervisado el tratamiento de más de 60.000 mujeres. Aún operando a los 92 años de edad y comenzando cada día con una taza de té y un estudio bíblico, Hamlin les decía a los curiosos que era una simple creyente en Jesús, que sencillamente hacía la tarea que Dios le había encomendado. Di gracias por haberme enterado de su notable vida, porque fue para mí un poderoso ejemplo del aliento de las Escrituras a los creyentes, para que vivan de tal manera que aun los que no creen en Dios, al ver las buenas obras de ellos, glorifiquen a Dios. El poder del Espíritu de Dios que nos sacó de la oscuridad espiritual para que nos relacionáramos con Él puede también convertir nuestro trabajo o servicio en testimonios de nuestra fe. Cualquiera que sea la vocación o el talento que Dios nos haya dado, podemos agregarle significado al hacer todo de manera que guíe a las personas hacia Él. Señor, que puedan verte hoy en mis palabras y acciones. Y termina preguntándonos, ¿qué te ha llamado Dios a hacer? ¿Cómo podrías hacerlo hoy en el nombre de Jesús? Amén. Y vemos que este devocional nos reta a vivir una vida destacada, pero no una vida destacada por ser los mejores, los que tienen más posesiones, los que tienen más dinero. No, nos llama a una vida destacada en nuestra fe, siendo ejemplo a los demás. Y esto se va a demostrar siendo diligentes con nuestro trabajo, siendo buenos compañeros con quienes nos rodean, siendo el ejemplo y la diferencia, ¿sí? Hay algo que yo siempre me pregunto en una situación y es ¿qué haría Jesús? Porque a veces humanamente queremos reaccionar, queremos actuar de cierta manera y somos humanos, entonces siempre estaremos luchando con nuestra carne. Pero esa pregunta de qué haría Jesús y pensar en qué dice la palabra sobre lo que haría Jesús en una situación quizás tensa o de preocupación o de ansiedad o de molestia, eso nos lleva a pensar que Él no quiere que seamos
quienes juzgan o quienes lastiman a otros, sino que como dice su palabra, podamos poner la otra mejilla, podamos ser ese ejemplo del amor de Dios, del perdón de Dios, de la gracia del Señor, que cuando nos vean podamos mostrarnos felices y gozosos, porque aunque nuestras vidas no son perfectas, el Señor es nuestro gozo, Él es nuestra fortaleza y como lo cantamos y lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Cuando nosotros vivimos una vida de consagración al Señor en la que sabemos que dependemos 100% de Él y que Él se encargará de toda situación, podemos ser luz, podemos dar testimonio, podemos destacar. Así que como hoy nos decía la palabra, que nosotros somos real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo que fue comprado por el Señor a precio de sangre, a un precio muy alto, pero nosotros podemos marcar esa diferencia para que aquellos que no creen quieran conocer al Dios de nuestra vida, al Dios de nuestra salvación, para que aquellos que no creen en Él o no han tenido un encuentro con Dios anhelen conocer a ese Dios y glorifiquen el nombre de Dios a través de nuestro actuar o por lo que ven en nosotros. Entonces, Iglesia, que el Señor nos ayude a que podamos ser luz a los demás. Spurgeon tenía una frase que decía que somos la Biblia de muchas personas, porque muchas personas quizás no llegarán a abrir una Biblia, pero nosotros somos esa Biblia para ellos. Nosotros podemos llevar el Evangelio, nosotros podemos vivir la palabra y a través de eso quizás sin darnos cuenta, desafiar a aquellos que no conocen al Señor, porque hay una vida más allá del placer, más allá del alcohol, más allá de ocultarte, vivir una vida secreta y mucho más allá en Cristo, que es vivir una vida plena y abundante. Entonces, oremos al Señor para que Él nos permita hacer luz, nos permita ser transparentes y dar un verdadero testimonio de quién es Él y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por este mensaje, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a hacer luz en donde quiera que estemos, Señor. Sabemos que el lugar de trabajo, el lugar de estudio, Señor Jesús, el lugar donde vivimos, tú nos permites, Señor, y nos has puesto allí en estos lugares para hacer luz y para hacer bendición, Señor. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a exaltar tu nombre, Señor, pero ayúdanos también a ser ejemplo para que otros quieran conocerte, Señor. Que podamos honrarte con nuestras acciones, Señor, y asimismo dar ejemplo a aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos a ser un instrumento de paz y de bendición para otros. En el nombre de Jesús, amén.